Hola a todos, vamos a realizar la actividad 3.8. Para la actividad 3.8 les piden ciertas instrucciones. Lo primero es el formato, insertar fila en la parte superior para el título, personal de nuevo ingreso, combinar las celdas, entrar vertical y horizontalmente. Después les pide insertar una columna a la izquierda del nombre para el campo clave con valores de empleado 1, 2, o sea, hacer una lista. Les dice que le den un formato libre a la tabla, que centre en vertical todos los datos de la tabla, centrar de forma horizontal solo los datos numéricos de la tabla, tamaño de fila que sea de 22, el sueldo base, bono y sueldo total que sea del tipo moneda sin decimales. Después van a aplicar un formato condicional, fondo rojo, tipografía blanca y bordes verdes a los sueldos menores al promedio. Posteriormente van a aplicar un formato condicional a los registros duplicados, tomando como referencia el nombre del empleado. Y el formato condicional es libre. Todo esto ya lo vimos anteriormente, por lo que ustedes tienen que realizar esta actividad. Ahora, tienen que generar los campos de bono y sueldo. Ya los tiene la tabla de Excel. Basta con que hagan la multiplicación del sueldo base por el porcentaje establecido. El porcentaje establecido lo tienen en la parte de abajo, que es de 5.30. Después van a hacer el sueldo total. Van a realizar esta configuración, que sería la hoja. Esto también ya lo hemos visto en clase. Y yo voy a comenzar a partir del gráfico dinámico hacia adelante. Entonces yo ya tengo toda mi tabla según a lo que solicitan las partes anteriores. Lo único que me hace falta pues es las filas que estén a 20. Entonces para hacer las filas a 20 voy a seleccionar todo la parte de filas, si se fijan, de esta parte, y en cualquiera voy a arrastrar para ajustar el tamaño, y con eso ya estoy haciendo que las filas tengan el tamaño de 20 píxeles. Bien, ¿qué seguiría hacer? Me piden que inserte un gráfico dinámico. Entonces, para insertar el gráfico dinámico es muy parecido a una tabla dinámica. Por lo tanto, tengo que seleccionar toda mi tabla. Recuerden que con control shift y flecha hacia abajo seleccionan toda la tabla. Entonces lo que voy a hacer es venirme al apartado de insertar. Tenemos aquí gráfico dinámico y voy a decirle que lo inserte en una hoja de cálculo nueva. Entonces, se fijan, me crea un espacio con una tabla dinámica y del lado derecho me crea el espacio donde va a estar mi gráfica. Me regreso a leer qué es lo que me está pidiendo. Me pide que muestre el sueldo base y el bono. Entonces, lo que tengo que hacer es sueldo base a valores, el bono a valores, y después me pide de ciertos empleados. Entonces, nombre lo voy a poner acá en eje de categorías. Pero ¿qué pasa? Pues tengo todos los empleados. Lo mismo está aquí en el gráfico, me están apareciendo todos los empleados. Lo que yo voy a hacer es aquí en el filtro, primero voy a renombrar para que me aparezca como empleado, y posteriormente voy a usar el filtro. El filtro, voy a seleccionar el empleado que me pide. Me pide que Gómez Basurto Andrea. Entonces voy a deseleccionar todos
y selecciono a Gómez Basulto. Aquí está, Andrea. Ok. Checo cuál es el otro. Gutiérrez Amezquita, Verónica Noemí. El siguiente, Grajeda Fajardo Omar Carlos. El siguiente, Lara Hernández María Sagrario. Y el último, Fabián Rangel Jesús. Bien, tengo ya ahora lo que son los datos. Lo que voy a hacer ahora es darle el formato de contabilidad para que aparezcan con signo de pesos igual a este. Y si se fijan, la gráfica ahora ya cambió, ya es un poco diferente. Nos dice que movamos el gráfico a una hoja nueva. Bien, desde el inicio lo puse en una gráfica nueva. El título, empleado del mes, que sea pues el título de la gráfica. Entonces aquí, si se fijan, no tengo ese apartado del título de la gráfica, pero sí lo puedo agregar. Recuerden que en la parte del diseño tengo agregar los elementos y puedo agregar aquí el título del gráfico. Vemos que más nos piden. Nos pide mostrar etiquetas de valores sobre las columnas. Entonces, ¿cómo podemos mostrar eso? Recuerden que en la parte del diseño del gráfico tenemos aquí las etiquetas de datos. Entonces nos piden, lo vamos a poner en el extremo externo. Entonces ahí están. La siguiente instrucción es quitar el eje de los valores y las líneas de división, o sea que quede casi en blanco. Vamos a ver si hay un diseño algo similar y ese, pero como que a la vista no es muy bueno. Voy a elegir este. Lo único que me hace falta es el eje vertical o el valor. Entonces aquí voy a quitar el vertical primario y ahora ya no tengo nada. Puedo quitar también el horizontal primario. Perdón, ese sí lo tengo que dejar, horizontal primario. Y me hace falta agregar el título, que pues se fue después de que moví el área de gráfica. Bueno, parece que en este gráfico no lo quiere añadir. Voy a quitar ninguno y lo voy a volver a agregar.
Bien, pues este tipo de gráfica no me permite ponerlo, pero más sin embargo sí puedo anexar texto aquí. Entonces lo que voy a hacer es agregar un cuadro de texto por si a ustedes les da el mismo error, y voy a poner aquí, aunque es externo a la gráfica, pero así ya le pude agregar un nombre. Lo siguiente sería personalizar el formato. O sea, personalizar el formato puede ser la tabla, que ustedes personalicen la gráfica, algún diseño diferente, y tienen que renombrar esta pestaña como gráfica empleado mes. Bien, entonces con eso terminan lo que sería el gráfico dinámico, y hay que poner color de etiqueta naranja a esta parte. Como lo pongo, le doy un clic derecho, le voy a poner color de la pestaña y elijo el color naranja. Lo siguiente es la tabla dinámica. La tabla dinámica, si ustedes se fijaron, está aquí, en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Que el nombre de la tabla se llame tabla gráfico, personalicemos el formato, sueldo y base, que sea sueldo base, perdón, y bono, formato de contabilidad sin decimales, el nombre de la hoja que sea tabla del gráfico de empleados del mes con color de la etiqueta azul, y tendrá la misma configuración que la hoja de datos. Bueno, esta no es necesaria moverla ya a otra hoja. Tenemos digamos la tabla y la gráfica. Lo que sí estaría bien es que le den un formato como de tabla. Pueden seleccionarla y pueden tener aquí dar formato como tabla. Entonces pueden seleccionar alguno de ellos al color que más les agrade, y ya le da una vista diferente para que se note pues el color. Entonces, con esto termina la práctica 3.8 con la inserción de gráficos dinámicos.